Shalom. Esta semana estuvimos estudiando una porción de la Torá titulada Matot Masei. Son dos porciones, pero en esta semana estuvieron juntas. Y de esta porción de Matot y de Masei, quisiera extraer algo que considero sumamente importante tomar en consideración para nuestro crecimiento personal y también con ello un desarrollo espiritual, como enseñan los rabinos, y en este caso Moshe Luzzatto. En esta porción de la Torá, lo que estuvimos estudiando entre tantos puntos, el que me llamó más la atención fue sobre los votos y juramentos, o los juramentos y los votos. Y en relación a esta porción que estuvimos estudiando sobre los juramentos y los votos, considero que es sumamente importante tomar en cuenta que para alcanzar un nivel de elevación espiritual, un nivel que nos permita poder ver las cosas con mayor conciencia y entendimiento, tener una comprensión profunda de todo lo que hay alrededor, necesitamos ciertos elementos que nos va aportando la Torá en la medida en que efectuamos cambios en la vida. Y estos elementos pudiera yo considerar que son los siguientes, aunque pudieran existir otros, son los que veo de manera tanto explícita como implícitamente dentro del estudio de esta semana. Y son los siguientes: cuán importante es la madurez, que no es sencillo de alcanzar y no se obtiene por los años de vida; el dominio propio y el control, poder ejercer la voluntad y el libre albedrío de forma correcta, es muy importante. También la estabilidad emocional. La estabilidad emocional es lo que nos va a permitir a nosotros que podamos tomar decisiones con más calma, sin apresuramiento, sin esas ansiedades que muchas veces empujan al hombre a decir o hacer cosas que luego se arrepiente. Y de allí la importancia de este punto, la estabilidad emocional. Otro punto que aprendemos también está relacionado con la comprensión. La comprensión es la forma como nosotros vemos la verdad que hay detrás de algo. Cuando nosotros podemos ver la esencia de un acto o lo que internamente puede estar sucediendo en un ser humano, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a comprenderlo y verlo desde su óptica y no desde la nuestra. De allí la importancia de la comprensión. La comprensión también nos ayuda a ser mucho más tolerante y paciente con otras personas. Vemos también la paciencia. La paciencia es la manera como nosotros podemos expresar que tenemos ese dominio propio, que hemos aprendido a confiar en Hashem, que hemos aprendido a soltar las cargas, a dejar el control en sus manos, y eso nos va a generar menos ansiedad. La ansiedad viene a ser el resultado de la impaciencia y es la forma como nosotros manifestamos o expresamos que queremos el control, y como hay cosas que se escapan de nuestra vida, entonces empezamos a vivir esos conflictos internos que terminan en una crisis. También aprendemos cuán importante es la disciplina. La disciplina es la forma en la cual nosotros podemos tomar decisiones ajustadas a los principios establecidos por Hashem en la Torá y no actuar conforme a nuestras emociones y sentimientos basado en un alma que no ha sido trabajada, que no ha sido tratada, que no ha experimentado ese tikkun, ese cambio, esa rectificación que es sumamente importante. Y por último, también aprendemos el discernimiento. El discernimiento es lo que nos ayuda a ser más sensible a lo que está sucediendo, y en función de ello es que tomamos decisiones. Y eso nos va a evitar que ciertos juramentos y ciertos votos, que es el tema que vamos a estar tratando, los estemos realizando de manera apresurada, que evaluemos muy bien los compromisos que adquirimos. Es verdad que también dentro del marco de la Torá existe algo que se llama el Kol Nidre,
que es previo a Yom Kippur, y es la manera como nosotros podemos como que anular ciertos votos, porque por motivos que son mayores o ajenos a nuestra circunstancia o aquello que nos rodea, no pudimos cumplir. Y producto de estos elementos que impidieron que se cumplieran, entonces se puede anular ese voto en el Kol Nidre. Es la puerta que queda allí como que abierta para poder anular esto y no sentirnos mal por no haber cumplido con un voto o con un juramento en un momento dado, no porque no quisiéramos, sino que hay muchas circunstancias y factores que se oponen. Para comenzar, es importante basarnos en lo que establece la Torá, y en este caso en Vaikra, o conocido como Levítico, Vaikra o Levítico, capítulo 19, verso 12. Levíticos 19, verso 12, donde dice lo siguiente: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Hashem. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Hashem. Dice que no juremos falsamente por el nombre de Hashem. Dice porque de esta manera estaríamos profanando su nombre. En este caso, no nos está diciendo que no juremos, o no lo está estableciendo como una misvá, que no podamos. Dice que no lo hagamos. Cuando vemos en esta cita de Vaikra 19:12, dice de forma muy clara: no jurar falsamente por mi nombre. No jurar falsamente por mi nombre. Quiere decir que de alguna manera la persona tiene conciencia de qué es lo que está haciendo o del juramento que está emitiendo. Y allí donde la Torá establece que no podemos profanar el nombre de Hashem, nuestro Elohim, y por lo tanto no debemos jurar falsamente por su nombre. Pero establece no jurar falsamente por su nombre. La pregunta que nos hacemos es: ¿pudiéramos entonces jurar de alguna manera sin involucrar el nombre de Hashem? ¿Pudiéramos hacer un voto? Y es lo que en esta semana en la Parashá nos enseña la misma, algunos aspectos que son sumamente importantes y que quiero compartir con todos ustedes, y que esto nos sirva como herramienta de construcción personal. Que cuidemos mucho nuestros labios, las palabras, lo que emitimos, porque a veces quedamos entrelazados, quedamos atados a aquello que hemos dicho, y de esta manera también comprometemos el nombre de Hashem. Por lo tanto, en esta parashá, o en esta porción que estudiamos en esta semana, enumera al pueblo judío por tribu, que en hebreo es Shevet. Las tribus son llamadas Matot, que es como se titula la porción de esta semana, Matot, que significa bastones. Porque el líder de cada tribu, su guía, poseía un bastón de mando. Las tribus también son llamadas Shevatim, que significan varas. Ahora habla de varas, antes habló de bastón. De allí, ¿cuál es la diferencia entre un bastón y una vara? Ambos pudiéramos decir que son palos, pero una vara puede ser doblada, pero el bastón es firme y duro. Una vara es un palo que fue cortado o aún está conectado al árbol, pero el bastón es un palo que ya fue cortado anteriormente o hace mucho tiempo, se ha hecho más fuerte y firme. Quiere decir que el bastón tiene mucha más firmeza que la vara y ha sido cortado o se ha independizado de ese árbol hace mucho más tiempo que la vara, que pudiera todavía estar guindando o pegada al árbol. ¿Qué nos enseñan con esto? Que así es el ser humano. El ser humano, cuando comienza su vida, es como una vara que está dependiendo de muchas cosas, que es muy blanda, que se puede doblar y todo esto, pero en la medida en que la persona
va madurando, la persona va teniendo mayor conciencia, la persona empieza a conocerse y tratar sus cualidades y de esta manera saber por qué reacciona de tal forma en ciertos episodios de la vida, podrá controlar mucho más en los diferentes escenarios donde se desarrolle su vida y esas reacciones. Entonces empezará a decidir y de esta forma ejercer su libre albedrío. Entonces nuestra vida al principio es como una vara, pero llega un momento en que empezamos como que a desconectarnos de este sistema, de este mundo, así como el bastón es cortado, y de esta forma empezamos a adquirir todo aquello que se transforma en herramienta de construcción. En esta construcción personal nos vamos transformando en estos bastones, personas mucho más maduras, mucho más conscientes, entendidos de las cosas, con un nivel de comprensión elevado, y es sumamente importante para todos nosotros. Otro punto que quisiera tomar en consideración es el siguiente, que la presente sección, que lleva por nombre Matot, cuyo significado conceptual es tribus, pero su significado literal o textual es madera firme y fuerte. Y esto es en alusión a la fortaleza del alma para cumplir su objetivo en la vida terrenal y su capacidad de trascender las limitaciones del mundo físico para llevar a la materia un mayor grado de refinamiento. Entonces, esta expresión Matot también nos está mostrando otras cosas que de pronto no vemos a simple vista, pero cuando empezamos a estudiar, Hashem nos revela a través de su Torah otras cosas que necesitamos para poder mejorar, para poder crecer. Es importante que tomemos en cuenta que desde que la Torah llega a nuestra vida y nosotros nos acercamos a ella para asumirla, lo importante es en quién nos vamos convirtiendo. Que cada etapa sea un proceso de construcción, que cada día sea para aprender, para extraer una lección de vida, que cada día se transforme en una prueba a superar y que de esta manera nosotros podamos establecer retos personales en función de ese crecimiento y de mejorar cada día. De allí la importancia de estudiar no para adquirir un conocimiento, sino de aprender cómo vivir y comprometernos con un mejor estilo de vida. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero es importante superar todo esto y seguir avanzando. No podemos quedarnos estancados. De allí lo que dice la Escritura y todo lo que representa esta porción tan importante. En Bamidbar, capítulo 30, o Números, capítulo 30, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. De Números 30, versos 2 y 3. Dice la Torá: Moshe les habló a los jefes de la tribu de los israelitas diciendo. Moshe les habló a los jefes de las tribus de los israelitas diciendo: Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. Aquí entonces empezamos a ver lo que decíamos desde el principio. Hay promesas y hay juramentos. Promesas y juramentos. Que cuando vemos en las traducciones o en las versiones, puede aparecer como voto o puede aparecer de otra forma. Porque lamentablemente a veces al traducir no colocan la palabra que debería ser la correcta o la apropiada. También porque hay expresiones en hebreo que tienen una amplitud en relación al significado, o sea, tiene muchas vertientes por donde alimentarnos, por donde nutrirnos, y de allí que en un momento dado se determina utilizar cierta expresión.
Pero en este caso vemos que dice que cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, dice no debe profanar su palabra, sino cumplir todo lo que ha dicho. Esto es lo que Hashem ha ordenado. Esto es lo que Hashem ha ordenado. En esta parashá o en esta porción habla de la importancia del cumplimiento o de cumplir las promesas. La Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña en primer lugar que un jefe o líder tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo, porque él representa a Hashem en el pueblo. Miren lo que nos está diciendo. Las personas que son autoridad, las personas que son líderes, que son guías, en relación a las promesas, deben tener mucho más cuidado porque deben ser más responsables. O sea, deben cumplir con aquello que se comprometen. Deben hacerlo. Y por eso la precaución de prometer o de jurar. Porque esta persona que es jefe o que es líder representa o muestra a Hashem delante del pueblo. Entonces, las personas de alguna forma pueden acercarse a Hashem o tener una visión de Hashem dependiendo de cómo el líder, cómo este jefe, cómo este guía pueda mostrar o pueda enseñar a Hashem en el pueblo. O sea, nos guste o no nos guste, nos parezca injusto o no, todos aquellos que ejercen un liderazgo deben ser personas prudentes, deben ser personas con mucho control de sus emociones, saber tomar decisiones, saber cuándo emitir una palabra, qué decir, qué no decir, cuidarse mucho porque representa a Hashem. O sea, cómo estamos nosotros representando a Hashem en este mundo es sumamente importante tomarlo en consideración. Podemos hacerlo de forma efectiva o no. De allí el cuidado, y eso es lo que la parashá o la porción de la Torá nos enseña. Por lo tanto, si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada de Hashem que le ha puesto como su representante. También significa que una sociedad tiene que ser fundada sobre la fidelidad, compromiso y especialmente entre los líderes. Una sociedad donde la gente no sea leal a sus principios, que no sea fiel al Eterno, que no cumpla sus compromisos, que no sea certero en aquello que dice y se apegue a lo mismo, es una persona de la cual va a generar muchas dudas. Y todo aquel, y de allí el llamado de atención, todo aquel que es líder, que es un guía, debe tener mucho cuidado con esto. Ser una persona que puede generar una influencia en otros o que puede influenciar en otros, sea para bien o sea para mal. O sea, el poder que hay en las palabras y en los actos a veces no se mide, a veces no se tiene como que conciencia y se actúa de forma a la ligera de aquello que se está haciendo. Cuando la persona no tiene conciencia de lo que hace, es más que evidente, es que se compromete con todo, que es rápido para hablar, que es ligero en prometer y asumir las cosas. Y a veces lo que asume puede ser el resultado de sus emociones. En un momento dado, de euforia, de alegría, la gente se compromete y jura cosas que después, en medio de la tranquilidad, de la frialdad, cuando ya ha pasado toda esta euforia, entonces cuando empieza a darse cuenta de lo que dijo, y ya lo dijo. Entonces, decíamos al principio, el tener dominio propio, la disciplina, el control de las emociones son sumamente importantes y nos van a ayudar muchísimo
para dar una impresión de Hashem que sea la correcta. Yo entiendo que todos nosotros somos personas falibles, somos personas con limitaciones, somos personas que tenemos muchas cosas que corregir. Como dice el Hasonish. El Hasonish dice que el ser humano es mucho más propenso a errar que a acertar. O sea, errar va a ser mucho más fácil o va a ser mucho más seguido que acertar en la vida. Esto nos indica cuán consciente debemos estar nosotros o cuán despiertos y atentos debemos estar a los pasos que damos en esta vida, a lo que decimos o lo que hacemos y el cuidado que debemos tener. Por eso, controlar esos momentos de euforia y de alegría excesiva en un momento, porque pudiéramos dejar nuestra palabra empeñada y eso pudiera generarnos un problema posteriormente. Este principio de compromiso, de fidelidad, de lealtad, de todo esto, de respeto, también es válido para los padres de una familia. Al dar una promesa a los hijos, es muy importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad de Hashem a través del ejemplo de los padres. Los padres ejercen una influencia muy fuerte en los hijos y las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Los hijos van a copiar de sus padres sus actos, sus hechos. Esa es la escuela que ellos tienen. Eso es lo que ellos captan de forma inmediata. Las palabras no marcan muchas veces la vida de un niño. Y cuando su edad es muy pequeña, o sea, cuando son de 3, 4, 5, 6, 7 añitos, las palabras no dejan una huella profunda en ellos, pero las acciones sí. En la medida que van creciendo, las palabras pueden tener cierto efecto en el ser humano. Pero desde niño, lo que más ayuda a su crecimiento, a su accionar, al comportamiento y la conducta, es lo que él está viendo. Hay padres que dicen, oye, pero ¿por qué él se comporta así? Deberíamos revisarnos, porque de alguien lo está copiando. Es que ahora sí no es en la casa. No, sí es en la casa, pero no te has dado cuenta. Mire cómo se comporta en la calle. Es que muchas veces lo que él aprende en la casa, donde lo pone en práctica o donde lo da a conocer, es afuera de la casa, no dentro de la casa. Entonces los padres deben cuidarse muy bien. Si usted desea tener un hijo que sea un shomer mitzvot, que sea alguien que guarda los mandamientos, si usted quiere tener una hija que sea Isher Hayil, una mujer virtuosa, empiece por serlo usted. Empiece por serlo usted. Porque usted será la que vaya marcando la ruta o la senda a seguir para que ellos transiten. A veces queremos que los hijos hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces le colocamos una demanda a ellos que nosotros no cumplimos. Eso es deshonesto. Eso no es ajustarse a principios. Por ende, la imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican también sobre Hashem. Los hijos piensan que Hashem es como sus padres. Por esto es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Ya que la primera figura que tenemos nosotros de un padre es la terrenal, y de allí que vemos nosotros en la Torá la gran misbah de honrar a nuestros padres, la forma de honrar a Hashem va a ser en la misma medida en que nosotros honramos a nuestros padres terrenales. Porque si lo hacemos con aquello que vemos, vamos a poder hacerlo con aquello que no vemos o que no percibimos. De allí la importancia de darnos cuenta que un padre tiene una gran responsabilidad y compromiso con sus hijos. A veces esto no se toma en consideración y hay parejas que empiezan a tener problemas precisamente por eso, por el problema que tienen con los roles. A veces las personas se dejan guiar al momento de tener una relación
por los sentimientos, por las emociones, porque no quiero estar solo, porque quiero a alguien que me acompañe, alguien que esté conmigo, que vaya para tal parte conmigo. Y todo eso es circunstancial. Considero que una de las cosas que deberíamos nosotros evaluar, si en verdad tenemos conciencia y estamos pensando en un proyecto de vida, es la persona con la cual yo me voy a unir, no solamente va a ser mi pareja, va a ser también mi ayuda, mi guía, aquel con el cual juntos nos vamos a construir, pero esa persona también va a ser el ejemplo de mi hijo, de mi hija. Esa persona es la que va a mostrar a mi hijo cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo. Pero ese hombre también le va a mostrar a mi hija cómo es ser un buen esposo, y eso es lo que ella va a anhelar. Ella va a amar a su padre, pero también va a querer a alguien que la ame a ella como su padre amaba o ama a su madre. Entonces, no es cualquier cosa elegir una pareja en un momento dado. Tenemos que ver las repercusiones que tiene posteriormente, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Así que si alguna vez, hablando a los padres, es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto. Y así no van a pensar que Hashem quiebra sus promesas. Entonces, si se va a prometer algo al niño, es importante cumplirlo. Cúmplalo. Nunca quede mal con él. Pero también oía yo del rabino Cohen decir lo siguiente: cada vez que le vamos a prometer algo a un niño, tenemos que colocar también las condiciones. O sea, no prometer y dejar eso de una forma tan tácita que no quede la manera en la cual no podamos cumplir. O sea, decirle al niño: yo te voy a llevar de paseo siempre y cuando yo no tenga que trabajar, o no suceda esto, o no pase lo otro, o no esté lloviendo, o el auto no tenga problema, o tales cosas. O sea, yo tengo que colocar ciertas condiciones que son las que va a permitir que ese paseo que le estoy prometiendo se dé. Si esas condiciones están, hay que cumplir. Pero si en algún momento unas de estas condiciones no están, utilizarla para explicarle a él por qué no estamos cumpliendo la promesa. Y decirle: yo te prometí que te llevaría de paseo siempre y cuando el auto estuviera en buenas condiciones. Y resulta que tiene un problema y no podemos ir. Iremos en otra oportunidad. Pero siempre dejar ese espacio para que ellos puedan entender que nosotros somos personas de palabra y que pueden esperar siempre el cumplimiento de la misma. Si de esa forma nosotros actuamos, les vamos a dar a entender, o les vamos a enseñar a ellos la importancia de la palabra, la importancia de las promesas, la importancia de los juramentos. El rabino Meir Kalmus, hablando de la porción de estudio de esta semana, nos comenta el cuidado con las palabras que emitimos, ya que sin darnos cuenta empeñamos la palabra y lo que puede valer, generando en otro confianza. Si no se cumple lo dicho, la sensación que creamos en otro porque tenía esperanza y ahora tiene un vacío. De esta manera crea duda en todo aquello que digamos posteriormente, porque quebramos la confianza, ahora todo queda en duda. El cuidado con las palabras que emitimos. Estamos empeñando nuestra palabra y lo que puede valer. Anteriormente, en los tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos y más atrás, la palabra tenía tanto peso como un documento firmado y sellado.
O sea, dar la palabra tenía mucho valor en generaciones previas. En este tiempo hay tanta ligereza en decir, en prometer, en hacer algo, entre comillas, que vemos el poco compromiso, responsabilidad y respeto que hay con ello. O sea, en este tiempo para muchas personas y sobre todo para esta generación, no hay esa integridad, ese respeto, ese compromiso con la palabra que se dice. O sea, la palabra no tiene valor. Anteriormente sí. Anteriormente una persona podía vender algo dando su palabra y el otro lo adquiría confiando en esa palabra. No habían documentos de por medio, no habían firmas ni nada. Era la palabra. Imagínense el valor y el honor que tenía esa palabra, el peso que tenía. Entonces, si en ese tiempo las personas tenían ese compromiso y tenían ese concepto tan importante de la palabra, nosotros también deberíamos tenerlo. Porque si somos personas que estudiamos la Torá, si somos personas que decimos vivir bajo pacto, vivir bajo esa palabra, vivir bajo la Torá que viene a ser lumbrera a nuestros pies, deberíamos caminar conforme a esos principios. O sea, el ser humano por naturaleza pudiera violentar todo esto, pero a nosotros se nos demanda superar esas limitaciones. O sea, hacer un poco más de aquello que se espera y de esta manera caminar correctamente. Vemos nosotros en la Tanakh y específicamente en Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, que dice claramente, Proverbios 18, verso 20 y 21. Proverbios 18, 20, 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren lo que dice aquí Proverbio, cuán importante es tener cuidado con las palabras. Es tanto que cuando vemos la creación, todo fue establecido por la palabra. Dice, Hashem dijo y Hashem dijo. Siempre vemos el resultado de una palabra que produce algo. Entonces, el cuidado que debemos tener de ella, porque vamos a comer del fruto de la misma. Entonces debemos tener conciencia de todo esto. El rabino Tuvia Server, hablando también de esta porción de la Torá, nos comenta en este momento lo siguiente. El estudio nos habla de las promesas y los juramentos. Muchos piensan que el judío no jura o promete. Sin embargo, esto no es así. El judío lo hace y esa es la realidad. Existen diferentes tipos de shevuá y de neder, hablando de promesas y juramentos. Pero la diferencia entre ambas es que en el juramento la persona asume la responsabilidad de hacer o no algo. Recae el juramento sobre la persona, pero en la promesa recae sobre algo externo y no en la persona directamente. Ese es el concepto que el rabino Tuvia Server nos enseña en relación a esto. Ejemplo, para que veamos la diferencia. Yo juro que no comeré X fruta. Yo juro que no comeré X fruta. Entonces eso recae directamente sobre mí, que no voy a comer una fruta. Pero yo pudiera decir, prometo que para X sitio, lugar, yo no voy. Tengo mis motivos. Entonces yo estoy prometiendo que no voy a un sitio, un lugar. Eso es una promesa, que yo no voy a hacer algo. Mientras que por otro lado dice, yo juro que no comeré tal cosa. Entonces una es como que directamente y otra es de forma como que indirecta. O uno estamos involucrados en aquello que podemos hacer y en otra en aquello que no podemos hacer o no debemos hacer. ¿Ok? Cuando vemos todo esto,
Cuando vemos todo esto en el Talmud, también nos hablan en relación a todo esto, porque hay unos tratados que hablan al respecto de estos puntos. Está el tratado Shavuot de juramentos y hay un tratado que se llama Nedarim sobre las promesas. Esto nos indica que existen los juramentos y promesas, pero nos indica que lo apropiado es no hacerlo. Sobre todo cuando jura porque está involucrando a Hashem en ello. Aún sin mencionar el nombre de Hashem, al no cumplir estaría pecando porque profana el nombre de Hashem. Por eso no se jura ni se promete, pero no significa que no lo pueda hacer. Lo más recomendable es no hacerlo, pero en un momento dado, producto de la solemnidad del momento y la importancia que tiene el mismo, es más que evidente que hay juramentos. Vemos nosotros presidentes de países que cuando van a tomar cargo, en un acto solemne juran cumplir con ciertas cosas. Personas que son llamadas a un estrado en un tribunal delante de un juez también juran decir la verdad y solo la verdad. Personas que también se comprometen con su pareja en ciertos momentos. Y así hay ciertos escenarios donde se puede hacer, pero teniendo mucho cuidado de lo que estamos haciendo. O sea, todo lo que vayamos a hacer, hacerlo con conciencia, con entendimiento del compromiso que estamos adquiriendo con aquello en lo cual nos estamos comprometiendo, sea a través de un juramento o sea a través de una promesa. Los sabios enseñan que las promesas son un cerco para la persona. Ejemplo, prometo que esta comida no la probaré más. Allí coloco un cerco para protegerse de esa comida que lo daña. Pero también nos indican que hay cosas prohibidas para no tener que agregar más. ¿Qué enseñan los sabios? Aquello que el Eterno establece, debemos disfrutarlo. Hay un problema muchas veces en el ser humano porque todo aquello que genera un disfrute es visto como que malo. Y esa es la mentalidad religiosa, más no la que está en la Torá ni la que enseña los sabios. Vemos nosotros que Hashem establece en la Torá qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Por eso hay mandamientos que son llamados mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. Y de allí los 613. De esto aprendemos que aquello que Hashem establece no hacer o que sea negativo es más que evidente que debemos hacerlo. Pero hay cosas que Hashem permite. Pero ¿qué sucede? Por asuntos de mayor cuidado, por algún problema, nosotros nos comprometemos a no comerlo. Por ejemplo, es verdad que está permitido comer tal fruta, pero resulta que a mí me afecta. Me sube el índice glicémico, me afecta el azúcar, me da de todo, X y Y. Entonces, por cuidado, por asunto de principio, de Pikuach Nefesh, de preservar mi vida, entonces yo prometo no comerlo más. Y de esta manera, entonces yo me estoy cuidando. Pero debemos siempre tener presente que no debemos establecer prohibiciones de aquello que está permitido. Aunque en ciertas condiciones lo que está permitido pudiéramos prohibirlo. Pero lo contrario no se puede. O sea, lo que está prohibido por ningún motivo se permite. Aquello que está prohibido, nada lo puede cambiar. Prohibido se queda. Pero aquello que está permitido, en un momento dado, pudiéramos prohibirlo. ¿Ok? Tengamos siempre presente este punto. El rabino Tuvia Server también nos comenta que los sabios nos enseñan que hay cosas que son prohibidas para no tener que agregar más. Cabe destacar, si la persona está en un nivel bajo de espiritualidad, la promesa lo ayudará en el proceso de elevación y así el mundo no le afecte en el transitar de la búsqueda de Hashem. Para aclarar un poco esto, en un momento dado, una persona
que está pasando por una circunstancia y el rabino Tuvia Server dice, está en un nivel bajo de espiritualidad, dice, la promesa lo va a ayudar en su proceso de elevación. Cuando yo tengo conciencia de lo que yo estoy haciendo y con qué me estoy comprometiendo, entonces hacer una promesa que me ayude a mejorar, o sea, yo prometo que voy a cambiar, que no voy a hacer esto, que ya no voy a hacer aquello, yo debo estar muy atento, porque si mi nivel espiritual es muy bajo y no tengo conciencia, la promesa va a ser en vano. Pero si yo tengo conciencia y estoy buscando es una elevación espiritual, estoy buscando un crecimiento, estoy buscando un avance, entonces yo me aferro a esa promesa y me va a ayudar como una especie de cerco que me protege para mantenerme firme en aquello que prometí. Porque soy una persona de palabra, ¿ok? Por lo tanto, en este mundo, como veíamos en otro comentario, pudiera afectarlo en el transitar de la búsqueda de Hashem y las rectificaciones que debe lograr. De esta manera podrá avanzar a través de esta promesa. Pero si está en un nivel elevado, no debe hacer este tipo de promesa, porque él eleva las cosas que le rodean, mostrando la luz de Hashem a través de su vida. Por ende, se debe evaluar la condición de la persona para ver si debe o no prometer. Debemos evaluar si se debe o no prometer. Si la persona es fiel a sus principios, si es alguien de palabra y esa promesa lo ayuda, se transforma como en aquello que es como una especie de palanca, entonces que lo pueda hacer. Si la promesa es para mejorar, para crecer, como muchas veces sucede, entonces hágalo. Pero si esa persona no tiene conciencia de ello, no es fiel a la palabra, es inconstante, hoy dice una cosa, mañana dice otra, es mejor que no prometa nada, porque está empeñando su palabra y va a quedar muy mal. Y si eso está relacionado con su vida directamente, es mucho más que evidente que entonces va a haber las consecuencias de aquello que dijo a la ligera. Entonces, aprendemos que cuando alguno hiciere promesa a Hashem o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ok? La expresión voto viene del hebreo neder, que es de lo que venimos hablando y que se ha traducido como promesa, especialmente cuando se promete algo a Hashem. Entonces, por eso es que colocamos que vamos a hablar sobre los juramentos y votos. Pero regularmente cuando vemos nosotros esta expresión de voto, a veces vemos en la Torá o en toda la Tanaj, vemos nosotros que aparece promesa. Y por eso lo tomo del hebreo, que es la expresión neder. Es una solemne promesa que una persona hace a Elohim. Es en una situación de angustia o alegría, con la intención que él le ayude a salir del mal momento, manifestar agradecimiento por un bien recibido. En este caso, la persona ofrece algo a Hashem. En la Torah nosotros vemos casos, inclusive en los patriarcas, donde prometían o hacían voto a Hashem, diciéndole, si tú me ayudas en esto, hago esto, te prometo darte esto, prometo hacer aquello. Y pidiéndole a Hashem algo, hacían el voto o prometían. Y si es para su desarrollo y para todo aquello que lo acerca a Hashem, entonces se enseñan que pudiera ser válido, siempre y cuando la persona tenga conciencia de lo que está haciendo. Ahora, vemos que cuando se habla de estas promesas y de allí la palabra neder, es importante tomar en cuenta que la persona está como ligando el alma con obligación. De allí la palabra yesor izar al nafsho. La palabra yesor viene de azar, que tiene la idea de enganchar, de enlazar, de unir entre otros.
Es la idea de que crea como una especie de atadura. Entonces, ¿qué es lo que nos están enseñando con todo esto? Que cuando una persona hace un voto o cuando una persona promete, queda como que enganchado, enlazado, unido. Otros rabinos también hablando de esta expresión dicen, quedan como que atados. Por eso es que en la misma Tanakh vemos nosotros el cuidado que debemos tener porque quedamos atados con los dichos de nuestros labios. Y de allí la importancia de cuidar siempre nuestras palabras o todo aquello que emitimos a la ligera. A veces, por no medir esas palabras, entonces incurrimos en actos que después empezamos a ver las consecuencias y no entendemos a veces el porqué de esas consecuencias. En la Tanakh encontramos nosotros en Proverbios capítulo 6, verso 2, Proverbios 6, verso 2, lo que decía previamente: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Miren el peso que tienen, ¿no? Y por eso es que se define muchas veces como una atadura. Miren que Proverbios dice, has quedado preso con los dichos de tus labios. Miren la fuerza de unión que hay a través de las promesas. Por eso el cuidado que hay que tener. Vemos nosotros que la Real Academia Española lo define como faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que desempeña, quebrantando la fe, la palabra, el juramento. Cuando hablamos de promesas incumplidas, vemos en algunas versiones de la Tanakh la palabra prevaricador. Se traduce como un hombre sin palabra, es decir, que habla mucho, promete y cumple muy poco o no cumple nada. En otras versiones lo traducen como pérfido, como aparece en el Salmo 119, 118, donde vemos también nosotros esta expresión de prevaricador. Dice, nos da una idea del origen de la conducta del prevaricador. El salmista dice que se disgustaba cuando veía a los prevaricadores porque no cumplían su palabra a Hashem. Entonces, la forma como podemos también definir aquel que no cumple con su palabra y lo que se enseña, el cuidado que debemos tener con todo esto. La palabra izar es la misma anterior de lo que venimos hablando, esta palabra izar, que se podría traducir ata su alma con obligación. Ata su alma con obligación. Miren lo importante, ¿no?, de entender todo esto. Cuando lo vemos desde su contexto original en hebreo, nos damos cuenta el peso, la riqueza que encierra una palabra y lo que nos enseña para tener un mayor entendimiento de todo esto. Da la idea que cuando una persona habla se compromete con lo que dice. En otras palabras, es responsable de lo que está diciendo. Y si lo que dice expresa un voto, una promesa o un ofrecimiento, todo su ser está involucrado. Por lo tanto, no puede dejar caer ninguna de sus palabras. Nosotros en la Torá y también en la Tanakh vamos a ver estas promesas o votos que fueron hechas en su momento. Habían votos en el cual la persona se abstenía de tomar vino. Habían votos donde la persona no se cortaba el cabello. Habían votos donde al contrario se rapaban la cabeza y pagaban el voto. Y así sucesivamente había muchos votos y todo era más bien con el asunto de prohibir ciertas cosas o de abstenerse de ciertas cosas. Siempre los votos eran en función de, bueno, yo no voy a hacer, yo no voy a tocar, yo no voy a degustar X o Y. Mientras que en la mayoría de las veces más bien los juramentos son en función de hacer. ¿Ok? Bueno, yo haré esto y haré aquello y me comprometo con esto y haré lo otro y así haré. Entonces, mientras que en la mayoría de los casos vemos los juramentos como una tendencia a lo que yo hago,
En los votos y las promesas más bien es en función de aquello que yo me abstengo, de lo que no hago. En la mayoría de los casos. No significa que un juramento no sea para prohibir o abstenernos de algo, o que un voto y una promesa no sea en función de hacer algo, porque también lo vemos en la Tanakh, donde hay votos en función de hacer. Yo prometo o yo hago un voto para hacer o estar en X condición. Eso también existe. Simplemente estoy diciendo que en la mayoría de los casos sucede de esta forma, como ya expliqué previamente. La otra palabra que encontramos aquí es juramento. Viene de la palabra shabá, que tiene la idea de completo. Es una expresión que declara el compromiso formal de abstenerse de algo permitido y que se cumplirá. Una persona que hacía un voto se comprometía en cumplirlo. Vemos acá los juramentos y los votos, que al principio se definían como promesas. Aquí muestra la importancia que Hashem da a lo que sale de nuestra boca, exigiendo estricto cumplimiento porque Él mismo lo demandará. No podemos olvidar que su incumplimiento es tomado como pecado. Aquel que no cumple está pecando. El énfasis de este mandamiento está en la importancia de mantener la palabra. La expresión no quebrantará su palabra, como lo leímos en la Torá, Lo yagel devaró, quiere decir no violará su palabra, no profanará su palabra. O sea, no poner seriedad a las palabras es violar la dignidad humana, porque lo que se dice se convierte en necedad. Y dice el sabio que las sandeces es de los necios, como lo vemos nosotros en Proverbios 15:2. Cuán importante es cuando tenemos todo esto presente. De allí que tenemos que evaluar muy bien al momento de comprometernos con un juramento, o sea, con un voto o promesa, por algo, con nosotros mismos, con Hashem o con alguien. Porque a veces no medimos lo que eso representa. Hoy la persona se compromete con algo, pasa el año, se olvidó, no, ahora no hago esto, ahora no me gusta, hasta aquí llega esto, se acabó aquello, esto no sigue, se rompe por completo todo, porque la gente muchas veces se deja guiar por los sentimientos, por las emociones, porque esta persona dijo, porque la presión de la familia, porque dicen esto, porque dicen aquello, y la gente sucumbe frente a todo esto, quedando mal, producto de no cumplir, pecando, porque vemos que es una falta, que es un pecado, y por lo tanto no tiene tampoco temor a Hashem. Y eso es algo que vemos de forma común, la falta de temor a Hashem. Vemos nosotros en la Torá que dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. La palabra quebrantar, que se traduce de la expresión hebrea yahel y que viene de halal, quiere decir disolver, profanar o romper. O sea, la persona que quebranta su palabra está profanando, rompiendo, disolviendo algo. La idea que está detrás es que la persona no debe ser liviana al momento de hablar, sino que al decir algo debe estar plenamente seguro y convencido que eso es lo que quiere decir o lo que da a entender en lo que realmente quiere decir. Por eso, cuando vemos nosotros que entre personas se establece un compromiso, hay un acuerdo, hay un voto, una promesa, pero algo que une a las personas, es importante que tengan claro lo que se está asumiendo. O sea, decirle a la persona, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? O sea, ¿tú estás claro lo que estás haciendo? ¿Tú sabes lo que representa esto? ¿Tú sabes el valor? ¿Tú sabes las implicaciones que tiene todo esto? Porque puede ser que uno tenga mayor conciencia que el otro. El que tiene mayor conciencia por saber los pasos que está dando, tiene que también salvaguardar la vida de la otra persona, haciéndole ver que si está entendido de lo que está haciendo.
O sea, tú sabes con qué te estás comprometiendo, tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes en qué te estás envolviendo, con qué te estás uniendo, para que no profanes esto, para que no peques, para que no atentes contra Hashem. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La Torá nos dice que cuando hacemos voto a Hashem, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Hashem, tu Elohim, de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, es mejor no prometer y quedarse callado, porque con eso no estaríamos pecando, que por un momento de euforia, por un momento almático, la persona se compromete o hace un voto o jura a Hashem por cosas que mañana después, cuando pase todo esto, se le olvidó y empieza a violentar. Entonces, lo que está haciendo, eso siempre trae repercusión. Que yo no tenga conciencia de la magnitud de lo que estoy generando con mi acto, no significa que eso no se va a dar. O sea, la falta del conocimiento de los mandamientos, de estos principios, no me hace exento de las consecuencias que se tienen que asumir producto de la falta. Las consecuencias siempre van a venir. Por lo tanto, lo que hubiere salido de tus labios, los guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Hashem tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La Torah dice que cuando nos comprometemos en palabra, no podemos tardarnos en pagar. La palabra pagar viene de la expresión hebrea shalam, que tiene la idea de integridad, de seguridad. En otras palabras, en la mente de la persona que está haciendo eso, debe tener presente que hay una garantía de cabal cumplimiento y la seguridad de que estamos en lo cierto. O sea, aquella persona que se está comprometiendo con Hashem, como vemos allí, cuando tú le prometas algo a Hashem, tu Elohim, págalo, porque lo prometiste con tu boca. Es más, dice que ve rápido hacerlo, que te apresures a hacerlo. Porque esta palabra que está diciendo ahí, que lo tienes que pagar a Hashem, viene de esta expresión, shalom, que está relacionada con integridad, con seguridad. O sea, la persona que no paga las promesas o con aquello que se compromete con Hashem es una persona que no tiene integridad, es una persona insegura, una persona irrespetuosa, que no tiene temor a Hashem, y de allí el cuidado de todo esto. Para culminar con este tema que nos enseña la Torá en esta porción de esta semana, de tantos puntos que hay, quise destacar esto en esta oportunidad. Luego estaremos destacando otros que nos ayudan a despertar, a medir muy bien nuestras palabras, nuestros actos, tener mayor conciencia, saber lo que hacemos, con qué nos comprometemos, porque vivimos en un mundo donde la gente se compromete por tonterías y con cualquier cosa, sin saber lo que está haciendo y sin medir las consecuencias. Cuando vemos nosotros la expresión davar y de allí lo que representa, que es palabra o palabras en plural, y de allí devarim, como enseñan los sabios, abre tu boca e iluminarán tus palabras. Lo importante y relevante de las palabras es de dónde salen. Quién las emite es lo que marcará la diferencia, ya que el poder fue dado al Neshama del hombre. Solo alguien que es íntegro tiene la capacidad de generar algo con sus palabras, y mucho más si está en posición de autoridad. Entonces, aprendemos nosotros en relación a esta porción de la Torá, en relación a los juramentos y los votos o promesas, el cuidado que hay que tener. Debemos nosotros siempre tener presente lo que está involucrado. Hay principios que están allí y que de pronto no vemos, pero se van a cumplir. Entonces, cuando yo mido mis palabras, cuando yo soy muy comedido con aquello en lo cual yo me voy a comprometer o aquello que yo voy a jurar, voy a ir actuando o caminando con mayor sensatez. Voy a caminar
con mayor prudencia. No son mis emociones ni los sentimientos arrebatados los que me van a llevar a yo comprometerme con algo que mañana no voy a cumplir. Entendamos que nuestro compromiso siempre es con Hashem, que el temor al cielo debe ser importante. Cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros nos unimos en un juramento, un voto, una promesa, más allá de lo que esté alrededor y lo que puedan decir, siempre tengamos presente que Hashem es lo primero, que Hashem es lo más importante, que con Él es nuestro mayor compromiso y por Él vamos a cumplir. Para que caminemos de forma correcta y seamos vistos como gente íntegra delante de los ojos de Hashem. No seamos ligeros al momento de hacer todo esto. Y como lo dije previamente en relación a los padres, medir muy bien cuando le prometa algo a sus hijos, igual a su pareja, igual en su casa, igual en la empresa, igual en un negocio, igual un líder o un guía a todos aquellos que está formando, liderizando. Tenga mucho cuidado, evalúe muy bien, mida sus palabras, tenga control de sus labios. De esta manera podremos caminar muchísimo mejor. De esta manera podremos caminar muchísimo mejor en esta vida y en un constante crecimiento hasta alcanzar un nivel elevado espiritual y que nos permita esa conexión con Hashem como debe ser. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.